Bueno, pues ya estamos de vuelta. Como os contaba, desde el lunes se está haciendo una colecta, unos días, unas jornadas en San Pedro de Alcántara para donar sangre. Hasta hoy. Ahora, la semana que viene va a ser aquí en Marbella, en el Cortijo de Miraflores. Vamos a hablar con la directora del Centro de Transfusiones y Tejidos de Málaga, la doctora Gracia García, acerca de estos días y de cómo podemos aportar un poquito, aunque no seamos sanitarios, la población para salvar vidas. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracia, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas tú a mí? Ahora sí. Perfecto. Doctora, cuéntanos un poco porque ¿quién puede? Quiero hacerte unas preguntas frecuentes sobre la donación de sangre, ¿no? Que vais a realizar aquí en Marbella la semana que viene. ¿Quién puede donar sangre? Bueno, pues lo fundamental para donar sangre es el mayor de edad, entre 18 y aproximadamente 65 años. Esos 65 años a veces los podemos ampliar. Si son donantes habituales y están en buen estado de salud, vamos revisándolo año a año para poder llegar incluso en algunos donantes hasta los 70. Pero bueno, digamos que lo habitual es de 18 años hasta los 65 años y estar en buen estado de salud. Luego ya será nuestro médico de extracciones, el médico que hay en las colectas, el que, revisando un poco el historial médico del donante, podrá decidir finalmente si dona. Pero en general, teniendo buen estado de salud, todo el mundo se puede acercar a unidades móviles o a los puntos de colecta. ¿A partir de qué edad se puede donar? Pues es a partir de los 18. Los 18 recién cumplidos ya puede todo el mundo donar. De hecho, tenemos alguna gente que celebra su cumpleaños Sí, ahora mejor. Es por ella. viniendo a donar. Doctora, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, para aquellos que aún no hayan hecho una donación de sangre, ¿cómo es el procedimiento de donación? Bueno, pues llegando a la colecta, siempre recomendamos que el donante haya desayunado. Que no sea un desayuno muy cargado de grasa, un desayuno es lo que nos interesa, que venga desayunado. Una vez que está en la colecta, vamos a registrar sus datos y vamos a hacerle una entrevista con el médico de extracciones, que todo ese proceso no dura más de 10 minutos. Pasamos al área de extracciones propiamente dicha, donde enfermería va a realizar va a coger la vía y va a sacar la bolsa de sangre, que habitualmente son en torno a 450 mililitros más o menos 20, ¿vale? Unos 450 mililitros. La extracción de esos 450 mililitros es en torno también a otros 10 minutos. Una vez que se extrae y que vemos que el donante lo ha tolerado perfectamente, vamos a invitarle a que de nuevo tome algo, sobre todo de líquido, que son en torno a 10 minutos, a no ser que sea donante nuevo, que nos gusta ver cómo responde otros 20 minutos. Con lo cual, un donante habitual va a estar en la colecta en torno a media hora para realizar esa donación de sangre, que como has comentado salva vidas, y una bolsa de sangre de 450 puede llegar a salvar 3 vidas. Esa era mi siguiente pregunta, doctora. ¿Qué os aporta a vosotros esta colecta de sangre por parte de la población, de los ciudadanos? Bueno, pues estas colectas de sangre de 450 mililitros se van a procesar en el laboratorio y vamos a poder sacar diferentes productos. Por un lado, los glóbulos rojos, son los hematíes. Por otro lado, vamos a sacar el plasma. Y por otro lado, vamos a sacar las plaquetas, que habitualmente irán destinadas a diferentes pacientes, porque cada uno de ellos tiene diferentes indicaciones. Con lo cual, como comentábamos, son 3 pacientes, podemos salvar 3 vidas. Doctora, ¿se puede donar estando embarazada? No, en esa situación no debemos donar, porque lo más importante es el bebé. Todos sabemos que durante el periodo del embarazo hay muchos cambios en nuestro organismo, sobre todo a nivel del volumen circulante, y que siempre las mamás tendemos a tener un poquito de anemia, con lo cual no es recomendable ni para la mamá ni para el bebé. Hay que esperar después de la lactancia, incluso durante la lactancia, que se puede consumir mucho hierro en la leche
no es recomendable donar. Lo más importante en ese periodo es cuidarse la mamá y cuidarse el bebé. Y una vez que todo se recupera, pues estaremos listos para donar de nuevo. También otra de las preguntas frecuentes, doctora, si tienes tatuajes, si te has hecho algún piercing, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, en estos casos es verdad que cada vez nuestras técnicas de descartar virus que se puedan transmitir a través de la sangre cada vez son mucho más exactos, son mucho más eficientes y vamos acortando el tiempo. Habitualmente, de forma tradicional, hemos esperado 4 meses, ¿vale? Y es lo que seguimos cogiendo como fecha exacta, 4 meses. Luego hay casos en los que hay que consultar con el médico que te atiende en la colecta y puede modificarse un poquito hacia abajo. Ya os comento que porque podemos descartar enfermedades infecciosas con nuestros test de screening, como son hepatitis B, hepatitis C, HIV, que se podrían transmitir en un tatuaje que no esté controlado, que es por esa la razón por la que se descarta al donante durante 4 meses, en lo que se llama el periodo ventana, un periodo en el que no presenta síntomas, pero podría haberse contagiado de cualquiera de estas enfermedades. Pero nuestras pruebas es verdad que cada vez son más exactas y podríamos descartarlas en menos tiempo. Pero en general son 4 meses lo que tendría que esperar el donante. ¿Alguna enfermedad haciendo la donación de sangre? No se puede, no vamos a tener, repite la pregunta, perdón. Si se puede, por el caso contrario a vosotros hacéis pruebas previas antes de la donación, se puede, pero por el contrario, ¿se puede contraer alguna enfermedad a la persona que está donando sangre? Bueno, el sistema que nosotros utilizamos de bolsas para la extracción de sangre es un sistema que es estéril, que viene esterilizado desde la fábrica, de donde se producen, vienen esterilizados y como todas las agujas que se usan actualmente son de un solo uso. Vienen esterilizados y vienen envueltos en un doble embolsado, con lo cual no habría problema de contraer ninguna enfermedad. Además, en la zona de punción, el enfermero que te atienda va a limpiar la zona con una sustancia que sirve para esterilizar esa zona y como se puede ver, la aguja que va a coger la vía está además encapuchada. Entonces no hay ningún riesgo de coger ninguna enfermedad. Doctora, ¿cómo ha sido en esas campañas que se hacen previa? ¿Cómo es la participación, en este caso, de la población en estas jornadas de recolecta de sangre? Bueno, las colectas la verdad es que siempre hay muy buena respuesta. Siempre hay muy buena respuesta de la población. Lo que ocurre es que cada vez, pensemos que afortunadamente hay cada vez más intervenciones quirúrgicas. Hay un interés en la pandemia, se han acumulado muchas listas de espera y hay mucho interés en todos los servicios hospitalarios de reducir la lista de espera, con lo cual estamos viendo que el consumo, al haber intervenciones quirúrgicas que necesitan transfusiones de sangre, cada vez los pacientes necesitan más transfusiones, con lo cual nosotros necesitamos cada vez sacar más sangre. Entonces estamos con necesidades habitualmente entre 200 y 250 unidades al día. Entonces tenemos año a año, necesitamos ir aumentando las extracciones de sangre y las necesidades que tenemos de sangre. Doctora, lanzamos un mensaje desde aquí para toda la población, ¿no? de que se anime y que conozca cómo es el procedimiento, sobre todo, que es algo que era nuestro objetivo también en esta entrevista con usted. Sí, bueno, pues que como hemos comentado, es un proceso muy sencillo, de apenas 30 minutos, en el que nuestro personal del centro va a atender con toda la profesionalidad y vamos a conseguir salvar 3 vidas. En todos los hospitales de Málaga hay necesidades para pacientes tanto por intervenciones quirúrgicas como por trasplantes de médula ósea, que están esperando que cualquier malagueño vaya y done aquí en San Pedro y en Marbella.
sobre todo ahora que empieza el curso, y sabemos que en septiembre todos nos ponemos las pilas, tanto para en lo que es el colegio como en los hospitales, para retomar de nuevo esas intervenciones quirúrgicas que tenemos que poner al día. Recordamos la fecha, si quiere, el lunes 12 y martes 13 vais a estar en el Cortijo Miraflores de 10 a 2 y de 5 a 9, tanto por la mañana como por la tarde. O sea que también estáis mañana y todo. tarde. Recordar que además de sangre total, vamos a hacer una campaña de donación de plasma. Doctora, en San Pedro sí. me ha dicho que vais a hacer una jornada de donación. En Marbella vamos a llevar nuestros equipos de plasmaféresis para poder hacer también la recogida de plasma. Además de la de sangre total, que es la más conocida, haremos también recogida de plasma. ¿Ese procedimiento en cambia? En este caso a 600 mililitros. Perfecto, pues lo iremos recordando, doctora. Muchas gracias por atendernos. Un saludo. Venga, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues hablando de otros temas, nos volvemos a París. Vamos a ver esta vez cómo lo hicieron las chicas de Melania Leiva. Bueno, pues os voy recordando que nos quedan 2 días solo de programa, de estar aquí en el Puerto Deportivo de Marbella, en este espacio tan maravilloso en el que hemos pasado todo el verano con vosotros. ¿Por qué? Porque bueno, no pasa nada porque se inicia una nueva programación, tanto de televisión como de radio. Recuerdo que también Radio Televisión Marbella tiene su espacio
que vamos a hablar de una nueva temporada que comienza este viernes con Gustavo Acín. Sabéis que él tiene un espacio precioso, que lo hace en conjunto, en colaboración con la asociación AFESOL, que realiza con distintas personas con enfermedad mental. Esto lo utilizan de forma para hablar de distintos temas y de una forma u otra como terapia para ellos es fantástica. Vamos a hablar con Gustavo cómo empiezan este viernes la Radio Televisión Marbella. Gustavo, como una nueva temporada, pero que, bueno, una nueva de la que ya lleváis bastante tiempo con, sí, con esta actividad, con este proyecto, ¿no? Sí, es un proyecto del cual el programa de radio Travesía forma parte, porque es una campaña para la integración social de las personas con enfermedad mental. AFESOL lleva adelante esta campaña a través de centros de día, a través de pisos tutelados, a través de distintos programas, y uno de ellos, uno de los tantos, es el programa de radio, que tiene por particularidad ser prácticamente el único taller que se realiza fuera de las distintas... De las instalaciones Claro, exactamente, de las distintas instalaciones de AFESOL. Entonces, es un taller que en este sentido se convierte en un programa de radio que a lo largo de tantos años fue cambiando, pero cuyos objetivos son los mismos, o sea, la integración social de la persona con enfermedad mental. ¿Qué les proporciona esto a ellos? Es evadirse un poco de todo, de su día a día, ¿verdad? Pues por un lado sí, por otro lado les brinda la posibilidad de ser escuchados, porque habitualmente es un colectivo marginado, en donde no se tienen en cuenta sus reales capacidades, y el programa de radio a lo largo de todos estos años, pues lo que ha mostrado es que a lo largo de estos años pasaron un montón de personas con enfermedad mental grave, que son aquellas que atiende AFESOL, y todas aportaron lo suyo y también recibieron del programa y de esa actividad pues un aspecto terapéutico, claro, para ellos. ¿Sí? Un aspecto terapéutico de la pasividad pasan a la actividad, de no ser tenida en cuenta su palabra a ser escuchada. En fin, creo que... Sí, como decías, se le da una visibilidad también. Sí, exactamente. Se normaliza también esto. Sí, sí. Hay una anécdota que nosotros en AFESOL contamos cuando vamos a algún medio de comunicación, y es que se hizo en Málaga las maestras hicieron un taller de discapacidad con chicos que no tenían discapacidad. Entonces, por ejemplo, le ponían una venda en los ojos y entonces los niños experimentaban lo que era no ver y las dificultades que tienen para desplazarse estos chicos que son invidentes. Bueno, hicieron lo mismo con una silla de ruedas para aquellos chicos que no se podían mover, y de nuevo otra vez la dificultad se manifestaba muy claramente. Pero no se pudo hacer la discapacidad en torno a la enfermedad mental. No había manera de ponerlo, es muy difícil visibilizar esta dificultad. Y el programa de radio, entre otras cosas, apunta justamente a eso, ¿no? A que a través del mensaje del programa de radio, pues se cambie un prejuicio que se tiene con respecto a las personas con enfermedad mental por un juicio un poco más objetivo de sus capacidades, ¿no? ¿De qué temas habláis en vuestros programas? Pues la dinámica del programa fue variando desde que empezamos en la antigua sede de la radio hasta ahora. Al principio, pues nos ceñíamos únicamente a textos periodísticos que aparecían en los periódicos y los comentábamos. Casi nos quedábamos con los titulares únicamente. A lo largo del tiempo, fueron adquiriendo mayores competencias, fueron apareciendo otros usuarios que también se sentían convocados por la dinámica del taller, y ahora pues leemos
noticias que tienen que ver con, por ejemplo, la prevención del suicidio y demás, temas que están muy candentes a nivel de lo social, pero la dinámica nueva es que ellos mismos escriben lo que quieren leer ese día, y a veces tiene que ver con su problemática y otras veces tiene que ver con la ficción. Y entonces pues es un microrrelato o es una etapa de su vida o es el encuentro que tienen con un amigo. El programa produce sus propios contenidos ahora, así que ha dado un cambio bastante importante y creo yo que muy, muy enriquecedor. ¿Cuántas personas forman parte de cada programa? Bueno, con el tema de la pandemia, nosotros hubo una época en que hacíamos el programa, lo grabábamos en la sede del Centro de Día de Marbella y luego traíamos un pendrive con los contenidos del programa ya editados y se los dábamos a la radio para que los reprodujese. A partir de allí, cuando volvimos de nuevo al estudio, la posibilidad eran de 2 o 3 personas, nada más. Y en este momento somos 3, 2 usuarios y yo, y hay otros colaboradores, pero lo hacen telefónicamente, por el tema del espacio en el estudio también. Claro. Y entonces tenemos tanto colaboradores fuera como dentro del estudio. Cada cual, digamos, tiene una función. Háblanos de esos colaboradores ¿quiénes suelen ser? Bueno, los colaboradores son los que han ido orientando el programa de una forma, de un camino hacia otro. Nosotros empezamos leyendo noticias, después empezamos escribiendo, o sea que de la lectura pasamos a la escritura, de una cuestión pasiva pasamos a una cosa más activa, y ahora, digamos, uno de los protagonistas del programa pinta, así que en los últimos 2 o 3 años el programa se ha volcado también a la pintura y hemos hecho, el programa dio origen a varias exposiciones en Málaga, en la Diputación, en Mijas, en Fuengirola. Esperamos que este año, porque estamos con una nueva exposición que vamos a presentar el proyecto en estos meses, esperamos venir aquí a Marbella con la exposición. ¿De qué va a hablarnos un poquito más de esa exposición? La exposición básicamente tiene que ver con lo que las personas que exponen pasaron a nivel mental como en la pandemia, las vivencias que tuvieron durante la pandemia, ¿sí? Tú sabes que durante la pandemia los servicios de salud mental tuvieron un incremento de demanda muy, muy grande. Lo interesante en el caso de nuestros colaboradores es que en lugar de hacer síntomas y de ponerse mal por la pandemia, ¿sí?, pues lo que hicieron fue pintarla. Entonces salieron a buscar gente que quisiera colaborar y entonces pues que quisiera hacerse un retrato con cómo se veía en ese momento, ¿no? Con qué cara se podría resumir su estado anímico en esos momentos. Y bueno, la exposición va de eso, de cómo las personas con las que los usuarios tomaron contacto se sentían y ellos plasmaron en la pintura. Sí, sí. Vuelvo a insistir, resulta muy importante que aquellas personas que son personas con enfermedad mental grave, que suponemos que son los primeros que van a sentir los rigores de una pandemia como la que sufrimos y de las limitaciones que tuvimos que vivir y de las incertidumbres que tuvimos que atravesar, pues ellos en lugar de aumentar sus consultas en los servicios de salud mental, pues lo plasmaron, lo sublimaron a través de la pintura, ¿sí? Interesantísimo. Gustavo, ¿y qué le aporta también a usted a tratar, hacer este proyecto, esta actividad con ellos? En primer lugar, yo no había tenido contacto con la radio como
un posible instrumento terapéutico. Me había mantenido en talleres o en consultas, y tener un nuevo medio para poder colaborar con las personas fue muy interesante. Y al mismo tiempo fue mucho más gratificador cuando, digamos, a partir de la evolución de los programas, ellos mismos fueron trayendo nuevas posibilidades, ¿no? Lo de la pintura, que la pintura surgió porque, bueno, es una persona que estudió pintura en Estados Unidos en una universidad, fue becado, etcétera. No es alguien que pinta solamente porque le gusta y no tiene una técnica, sino que tiene una formación. Sí. Pero bueno, luego se ha lanzado otro a hacer un vídeo, y entonces en lugar de hacer una exposición será una instalación, y de todo eso, por supuesto, me voy nutriendo y voy aprendiendo, ¿no? Así que para aquellos que piensan que, digamos, los psicólogos y los psiquiatras o enfermeros, cuando se ponen en contacto con las personas con enfermedad mental, solo brindan su saber, pues en realidad es un ida y vuelta, enriquecimiento mutuo permanente. Cuéntanos, Gustavo, ¿cuándo se va a emitir tu programa, Travesías? Nosotros hacemos el programa en vivo y en directo el viernes de 4 a 5 de la tarde. Los viernes de 4 a 5 de la tarde, y arrancáis este viernes. Largamos este viernes, sí, con el entusiasmo de siempre. ¿Qué tenéis para este viernes? Pues mira, hay gente que ya ha escrito sobre un encuentro que tuvo con otras personas. Otra persona ha escrito sobre ficción. Vamos a hablar del tema de las vacaciones, de cómo vivieron las vacaciones, cómo vivió cada uno su vacación, su tiempo libre, porque sabemos que las personas con enfermedad mental, una de sus dificultades es el poder disfrutar. Entonces vamos a hablar un poco de eso también. Pasaremos algo de música que ellos eligen, y también tenemos, pero no para el primer programa, sino para alguno de los siguientes, una persona que estuvo colaborando con nosotros en los talleres de AFESOL, que se dedicaba a la arte terapia y a trabajar terapéuticamente con la pintura, y posiblemente él sea uno de nuestros primeros entrevistados de este nuevo ciclo. Pues Gustavo, recordamos el viernes de 4 a 5, la emisora 107.6 FM, si no lo he dicho mal, es esa, bien. Sí. Y que sea que os aporte lo máximo, lo bueno posible. Sí, muchísimas gracias. Recordar que también están los programas colgados en la web de la emisora. Exactamente, como toda la programación, tanto de televisión como de radio. Sí. Está colgada para escuchar cuando cada uno quiera y pueda. Exacto, porque por ahí a las 4 o a las 5 no es el mejor horario, pero lo podéis escuchar a la noche o a la mañana o cuando fuere, ¿sí? Esa es la ventaja, la gran posibilidad que nos da Radio Televisión Marbella. Exactamente. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, un saludo. Muchas gracias a ti por nos invitarnos. Bueno, pues nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.